Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. Gran polémica ha armado, no únicamente en México, sino en todo el mundo, la contratación de médicos cubanos por parte de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la 4T, el gobierno de Morena. Pero hay que hacernos una serie de preguntas. ¿Tenemos los suficientes médicos en nuestro país? ¿Están bien distribuidos estos? Y la pregunta obligada es justo para los médicos que aquí estudiaron, que aquí ejercen, pero la pregunta fundamental es, ¿le importa al paciente de qué nacionalidad es el médico que lo cure? De esto y más platicaremos los próximos minutos. Tema polémico y usted no se debe de quedar callado. Abro la cuenta Twitter, @GustavoRentería, para que se manifieste. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Un grupo de colegios de médicos en nuestro país le han enviado cartas al titular del Ejecutivo Federal, al secretario de Salud, a los subsecretarios, al titular del IMSS, al titular del ISSSTE y también a los secretarios de salud de varias entidades de la República Mexicana, manifestándose en contra de esta contratación. Pero se asegura que el prianismo, los conservadores, los gobiernos pasados, pues, sí, preparaban médicos, pero no los distribuyeron de manera adecuada. ¿Qué está pasando en el país? ¿Pueden ejercer estos médicos cubanos? Si fueran ingleses, alemanes, estadounidenses, rusos, la gente no se enojaría que los curaran los rubios, los ojos azules. Vamos a descubrirlo con un grupo de especialistas. Bueno, en primer lugar, saludo a la doctora Carmen Medel. Ella es presidenta municipal hoy de Minatitlán, de nuestro querido Veracruz, pero ella es una médica. Ella es una doctora, decimos en el argot ciudadano. Y ella, en la legislatura pasada de la Cámara de Diputados Federal, histórica, por cierto, cuando arrasa Andrés Manuel López Obrador en el 18, fue la presidenta de la Comisión de Salud. Doctora, presidenta Medel, ¿cómo ha estado? Gusto en saludarle. Buenas tardes, noches. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches ya. Es un gusto saludarle desde mi querido Minatitlán y muchas gracias por hacerme partícipe de este comunicado que se le va a dar a la ciudadanía, a los cuales saludo con muchísimo afecto. Pues ahora estoy haciendo una tarea ejecutiva. Ayer literalmente me tocó hacer una tarea legislativa. Así es. Doctora, ¿qué especialidad tiene usted? Soy médico cirujano, médico cirugía medicina familiar. Luego hice el diplomado en ultrasonido porque inicié la residencia. No es penoso decirlo, pero no la terminé, y hoy me dedico en radiología. Me quedé haciendo nada más ultrasonido. Soy médico ultrasonografista con una maestría en ultrasonido general. Tengo, doctora, más de 20 años realizando esa. Usted, como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sabrá si tenemos médicos suficientes en México. Se lo pregunto abiertamente para nuestro auditorio que nos ve en Estados Unidos, en toda la República, y por el 34.2 abierto digital en el Valle de México y Valle de Toluca. Sí, mira, tenemos médicos, tenemos profesionales en todas las áreas, en el área médica, en el área de ingeniería profesional, pero médicos sí habemos muchos. Déjeme decirle que ser médico no es fácil. Ser médico, te quedas con médico general, luego tienes que hacer un internado, tienes que hacer un servicio y después pues concursar para la especialidad, que en México para ser médico especialista no lo hay de manera privada,
solo de manera, pues, la que existe en el gobierno, que es a través del Ceneval, y pues las plazas son pocas. Hay muchos aspirantes, pero muy pocas plazas. Y pues a los que nos pasaron en esta generación, y si no se esperan para la siguiente oferta. Entonces, la respuesta a si hay médicos suficientes es sí tenemos médicos suficientes en la República Mexicana. Pero no muchos especialistas. Pero no con especialistas, es decir, hay muchos médicos, pero falta especialistas en nutriología, ginecólogos, los que atienden a los niños. Cirugía, ginecología, anestesiología, pediatría, anestesiología y todas las ramas. ¿Sí? Ese es un tema importante. Sí hay suficientes médicos, pero no los suficientes especialistas. Segunda pregunta, doctora Carmen Medel. ¿Están bien distribuidos? Es decir, entiendo que la Organización Mundial de la Salud divide cuántos médicos hay por cada 1,000 habitantes. En México, ¿cómo andamos con respecto a los países más desarrollados, doctora Medel? ¿Qué te puedo decir? Mira, son las áreas, las plazas que hay en cada hospital para hacerles, pues no todos los hospitales aceptan residentes. ¿Por qué no aceptan residentes? Porque ya tienen su plantilla de médicos. Entonces, pues te dicen, sabes que yo necesito 4 anestesios, 4 cirujanos, R1 por decirlo así se les llama cuando se participa en el primer año de especialidad. Entonces se van rotando dependiendo de la especialidad que vayas a tomar. Y pues ya salen, y generalmente si en el mismo hospital hay necesidad, a veces pues ellos se contratan, y si no, pues ellos ya con la especialidad ponen su clínica, su consultorio privado, y es ahí donde se ponen a ejercer. No me queda claro, doctora Carmen Medel, si hacen falta, me dice usted, faltan especialistas, sí. pero ¿cómo estamos? Por ejemplo, en la Ciudad de México faltan especialistas, en Guadalajara faltan especialistas, en Monterrey o en Campeche capital o en Jalapa o en el puerto, ¿faltan especialistas también? Mira, faltan especialistas para la zona de alta marginación. ¿Qué te puedo decir? Un hospital. Al menos acá en mi distrito, en la pasada legislatura, hoy es un municipio más de los del sur, yo tenía una comunidad que para llegar, yo cabecera Minatitlán, para llegar a ese lugar, se hace más o menos unas 6 horas para llegar. Hay un hospital muy bien, pero no todos los médicos especialistas quieren irse a trabajar por la distancia. A ver, entonces, déjeme recapitular. Sí tenemos el número de médicos suficientes por cada 1,000 habitantes. El problema es la especialización. No hay los médicos especialistas en cada área del conocimiento médico, y todo el mundo quiere trabajar en las ciudades y no en las áreas rurales. Ese es el problema que tenemos en México. Eso es correcto. Correcto. Así es. Ok. Ahora, si usted, doctora Carmen Medel, por trabajo, se fuera a Cuba o a Alemania o a París, ¿puede ejercer usted como médico en esos países que he nombrado, sí o no? Si estás titulado y vas a ejercer con medicina general, medicina familiar, pues, ¿qué te puedo decir en Cuba? El otro país desconozco un poco, pero especialmente en Cuba, pues hay, la verdad, acá como en el gremio que nosotros nos desenvolvemos, tenemos la teoría de que Cuba hace buenos especialistas. Sí, pero yo le pregunto, usted con su título de cirujano, titulada en México, ¿puede ejercer en otros países, sí o no? Se pudiera hacer, sí, si hay un convenio entre países. Okay. ¿Sí? En el caso de los médicos cubanos que están aquí, ¿pueden ejercer en este país? Sí, mire, yo estoy enterada de los médicos cubanos, pues se encuentran, es que en el mes de mayo el gobierno mexicano emitió una convocatoria en la que ofertó más de 13,000 vacantes de médicos especialistas.
Y más que nada era para... Usted, presidenta, usted, doctora Medel, sí, apoya esta decisión del secretario de Salud y del presidente de la República de traer médicos a México, en especial cubanos. claro, por supuesto. ¿Por qué? Explíquemelo con sus palabras. Como lo reitero nuevamente, los médicos especialistas que hoy se encuentran en México no se quieren desplazar a zonas rurales. Y estos médicos que hoy llegan al país van a ejercer en zonas de alta marginación. Por cierto, hubo una Y van a ser convocatoria hace pagados. unos días por parte del Seguro Social, ¿Es correcto? si no me equivoco, 13,000 plazas, y prácticamente únicamente aplicaron 7,000, 8,000 médicos para ocupar una plaza del Seguro Social, ¿no? Sí, más o menos se cerró la convocatoria en junio pasado y se logró captar al 50% de esas vacantes, las cuales pues hoy México ya tiene aquí en tierras mexicanas, se encuentran ya 60 cubanos. 60 médicos cubanos, así es. Hoy. Entonces, pero se van a contratar 500, entonces, porque los van a desplazar a todo lo largo y ancho de la República Mexicana, en las zonas de alta marginación. Muy bien, doctor. ¿Por qué? Porque pues yo le agradezco mucho, presidenta de Minatitlán, ex legisladora federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, fue diputada y fue presidenta de la Comisión de Salud en la pasada legislatura. Le mando un saludo respetuoso y gracias por responder a este cuestionario mental. Gusto en saludar. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Buena tarde. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué piensa de haber escuchado esta conversación con la doctora Medel? ¿Usted queda satisfecho con la explicación? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene algún comentario? Yo lo invito a que nos escriba a través de @GustavoRentería en Twitter. Voy a programar avisos. Vamos, claro, a equilibrar el programa. Habrá otra persona que está a favor de esta contratación de médicos, en particular cubanos, y 2 médicos que nos van a decir por qué están en contra de esta decisión del gobierno de la República. Recuerde, @GustavoRentería. Regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. He platicado en los últimos 14 minutos, 14 minutos, con quien fuera la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sí, en la pasada legislatura. Actualmente, la doctora Medel es presidenta municipal de Minatitlán, allá en el querido Veracruz. Ahora, afortunadamente, ha aceptado esta conversación el maestro Emanuel Reyes Carmona, que es el presidente de la Comisión de Salud de la actual legislatura. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo has estado? Bienvenido, buenas tardes, noches. Me da muchísimo gusto estar contigo, con tu amplio auditorio, estimado Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos puestos y dispuestos a contestar tus preguntas con muchísimo gusto. Gracias. Gracias, diputado. Mucha gente festejó que la doctora Medel era un médico, era una doctora, decimos en el argot ciudadano, ¿no? Le decimos así a los médicos. ¿Tú también eres médico, Emanuel? No, fíjate que no soy médico, tengo una maestría en políticas públicas, pero en la pasada legislatura fui secretario de la Comisión de Salud y justamente con Carmen Medel hicimos equipo a favor de la salud de las y de los mexicanos, y hoy me toca esta honrosa responsabilidad. Dime algo, Emanuel, ¿tú estás a favor de la decisión que tomó el gobierno de la República, encabezado por López Obrador, de contratar médicos extranjeros y en particular cubanos aquí en nuestro país? Por supuesto que estoy a favor, porque debemos reconocer la necesidad de los médicos especialistas. Hay que recordar que en el 2019, según los datos de la propia Secretaría de Salud, México contaba con 146,300 médicos especialistas y debería de haber 219,000. En suma, al país le faltaban 200,000 médicos. Y perdón que te interrumpa. Me decía la doctora Medel, si hay médicos suficientes, pero no especialistas suficientes. ¿Tú me estás diciendo que faltaban médicos? Médicos especialistas. Especialistas, de acuerdo. Yes. De acuerdo. Y lo que yo sí tengo que garantizarte, como lo ha venido señalando ya el propio secretario de Salud, que para el 2022
el déficit o falta de de médicos especialistas en México eran de 154,786 para poder alcanzar la recomendación internacional, es decir, 230 médicos por cada 100,000 habitantes. En el caso de los médicos generales, faltan aún 33,832 para poder cumplir la cifra recomendada a nivel mundial. O sea, definitivamente sí hay un déficit, pero el déficit todavía es más palpable en cuanto a las especialidades médicas que son requeridas en nuestro país. Por ejemplo, en el estado de Veracruz hay un faltante de 1,641 médicos especialistas, en la Ciudad de México de 1,643, en Michoacán de 781, en Chiapas de 706, en Puebla de 586, en Oaxaca de 573, en Guerrero de 568, en Tamaulipas de 538, en Durango de 500, en Sonora de 491, y así me puedo pasar diciéndote la cifra de cada uno de los estados, es decir, en todos los estados hay déficit y por eso... Oye, Manuel, la estrategia del gobierno de México. Cuando inicié el programa, hablaba de este desplegado, estas cartas públicas abiertas, dirigidas al presidente de la República, al secretario de Salud, al director del IMSS y del ISSSTE, de que no estaban de acuerdo en esta contratación de médicos, y la argumentación fundamental de estas misivas era: sí hay médicos especialistas suficientes. ¿Qué le dices tú a los colegios? Le estoy preguntando al presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. ¿Qué le contestas a los abajofirmantes, permíteme el término coloquial? Primero, creo que lo que tenemos que hacer es actuar con muchísima responsabilidad y con muchísima claridad en cuanto a lo que tenemos y a lo que no tenemos. En este aspecto hay que reconocer que la Secretaría de Salud, a través de sus instituciones, del propio IMSS, por ejemplo, lanzó una convocatoria que no fue aprovechada en su totalidad y que la gran mayoría pues se declara vacante ante la falta del interés de los postulantes, y eso evidentemente hace que se vuelva a hacer un planteamiento nuevo en cuanto a la necesidad de estos médicos. Es decir, si en nuestro país no hay médicos especialistas que estén dispuestos a ir a las zonas más alejadas de las regiones montañosas, de las comunidades marginadas, de los estados a donde es más difícil el acceso, pues evidentemente el gobierno de México tiene que tomar una estrategia en cuanto a contratar o en cuanto a ver hacia afuera pues a los médicos especialistas, porque la necesidad... Oye, Manuel, ahí está. Y, por ejemplo, cuando los técnicos petroleros van a una plataforma marina, se les paga más, ¿no? O cuando un expatriado de una empresa se le manda a un país extranjero, se le paga más. ¿No podría el gobierno de la República, ante esta falta de personal médico, mandar, sin las comodidades con las que hoy viven, mandar a la sierra, mandar a los lugares más apartados, aumentarles el sueldo? ¿No sería una solución, Manuel Reyes Carmona, diputado? Es correcto, Gustavo. La solución evidentemente es que se le pague más a los médicos que van a las sierras, a las zonas más alejadas, y eso justamente lo considera la propia convocatoria, y lo que ha venido sosteniendo el gobierno de México es que no se le puede pagar lo mismo a un médico que reside en la Ciudad de México, con todas las comunidades, con todas las ventajas, a un médico que tiene que trasladarse muchas horas desde el lugar de su residencia. Así y es. esto, por consecuencia, pues creo que genera un incentivo adicional. Es decir, sí está garantizado que el médico que va a las regiones más lejanas debe de ganar más, pero aún con todo eso, no tenemos clientes que vayan allá a las zonas más alejadas donde se les requiere, donde se les necesita a los especialistas médicos. Emanuel Reyes Carmona, diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional, parece que detrás de todo esto también hay un tema de pigmentocracia, hay un tema de enojo de un sector de la sociedad de por qué operar un cubano, y lo digo con toda la expresión de desprecio. Si fuera un alemán, si fuera un estadounidense, italiano o español, ya no me enojo tanto. ¿Tú qué opinas de esto que
lo he discutido muchas veces en radio, en televisión, en textos por escrito, en periódicos, y la gente pues arma una polémica abajo, ¿no? Ves que puede uno escribir sus comentarios sobre los textos en los diarios. ¿Qué hay de esto? Hay gente que dice, no, pues como un cubano. Si fuera italiano, yo sí me dejo ir a la consulta. ¿Tú qué opinas, Manuel, de esto? Pues, si es moreno, lo voy a decir abiertamente, ¿no? Si es moreno, decimos aquí negro, y habla como cubano, ese no me interesa, chico. Pues yo te voy a decir, Gustavo, como lo dijo el presidente Andrés Manuel, la salud no tiene que ver con ideologías, la salud tiene que ver con los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y la obligación del gobierno de cumplir con su función. Y si para ello hay que traer doctores de los Estados Unidos, de Rusia, de Cuba, pues así se tiene que hacer, porque se tiene que privilegiar la salud de las y de los mexicanos. Por el contrario, creo que tendría que estar agradecida esta clase que segrega, que discrimina, que se cree muy superior de las y de los mexicanos, que es la gran población que tiene la necesidad de que se cumplan estas necesidades básicas, como es la atención a la salud universal y gratuita en todos los rincones de nuestro país. Y es que hay que recordar que el artículo 4 constitucional lo garantiza, la atención pública gratuita de salud, y hay que recordar que cuando se arrancó la cuarta transformación, el propósito era hacer llegar los servicios de salud hasta las comunidades más lejanas, con por lo menos un médico, una enfermera, un promotor de la salud, y en ello no vamos a dejar de insistir. Creo que hacia allá vamos. Me parece que al final del gobierno podremos haber dicho que se cumplió con esa estrategia, y aunque se tenga que contratar a médicos que no son mexicanos ante la falta de interés de médicos mexicanos, pues al final del día hay que cumplir con esta necesidad que hoy demanda la población mexicana. Como última pregunta, diputado Reyes Carmona, me llama mucho la atención esta aseveración. Al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se habrá cumplido con aquella promesa de campaña: todo mundo tendrá derecho a un médico, y lo dejo entre paréntesis, sin importar su ideología, su nacionalidad, el chiste es que te curen. Y yo reflexionaba al inicio del programa, Emanuel, la mamá de un niño enfermo le vale gorro si es cubano, nicaragüense, venezolano o alemán o español. No importa si sea bajito, moreno o rubio de ojos claros. Es decir, lo que quieres a mamá, ¿no? Es, o ese padre o esa esposa, es que su familiar se recupere, ¿no? Es correcto, Gustavo. Creo que qué bueno que lo dices tú. Lo más importante es privilegiar los derechos de las y de los mexicanos. Y yo aprovecho aquí, antes de despedirme, debo decir, para poder precisar lo que tú decías bien con Carmen Medel, que de los 500 médicos cubanos que llegan a nuestro país para poder atender las diferentes especialidades, los médicos contarán con permisos migratorios para poder permanecer 180 días en nuestro país, que pueden ser prorrogables. Antes de cumplir con su trabajo, recibirán una capacitación en las regulaciones internas propias para su labor, y las instituciones tienen que apoyar. Afortunadamente, los médicos pues ya están en varias partes de nuestro país, y es un proyecto que sigue caminando, así que pues aprovechar estos conocimientos, Gustavo. Diputado Reyes, aprecio mucho tus respuestas, gracias por aceptar estas interrogantes, y estamos en comunicación, diputado. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Gustavo, estoy a tus órdenes. Gracias. Hasta luego, Manuel. Bueno, ya escucharon ustedes en esta primera parte del programa a una exdiputada, a un diputado. La primera hoy es la presidenta municipal de Minatitlán, el segundo hoy es el presidente de la Comisión de Salud en San Lázaro, en la Cámara Baja. Y a continuación vamos a escuchar a un par de médicos que están en contra de la decisión que tomó el gobierno de la República de contratar médicos extranjeros y, lo quiero subrayar con fluorescente amarillo, ¿no?, en particular cubanos. Regresamos, no se vaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Acaba de llegar, llega muy a tiempo. Si usted nos sigue desde hace 30 minutos, creo que ha sido un programa que desata la polémica. Primero, la expresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, el actual presidente de la Comisión de Salud de San Lázaro después, defendiendo la decisión del presidente de la República, de la 4T, pues del gobierno federal, de contratar médicos
extranjeros y hay un dato que contribuye a la polémica, cubanos. ¿Por qué contribuye a la polémica? Lo digo abiertamente, porque algunos dicen, si fueran rubios, altos, blancos, no habría tanta. Y la explicación en síntesis, recojo palabras, unas mejor pronunciadas que otras, es que sí tenemos médicos suficientes, pero no los especialistas suficientes. Y además se suma al debate que no todo el mundo quiere trabajar en las zonas rurales, en las zonas más apartadas de la República Mexicana. Los siguientes minutos los vamos a utilizar para interrogar a un grupo de médicos especialistas, el caso del doctor Arnulfo Gámez Matuk, por cierto, un especialista en medicina pública. No está de más decir que es un catedrático de la Anáhuac, catedrático de nuestra máxima casa de estudios. Doctor Gámez, ¿cómo ha estado? Gusto en saludarle. El placer es mío, mucho gusto y gracias a los que nos están escuchando. A ver, doctor, usted cuando ve la mañanera o lee los periódicos o escucha la radio y se entera que van a contratar médicos extranjeros porque no hay suficiencia en México, ¿qué dijo usted y qué opina al respecto? Pues que están en un error, pero fundamentalmente porque no son personal de salud. El personal de salud sabe que la esencia es primero tener un diagnóstico. No puedes recetar algo si no sabes qué es lo que tiene tu paciente. El que lo está haciendo está cometiendo un error. Y el diagnóstico aquí fundamental es cómo está la salud en nuestro país. Y nuestro país es enorme. Y nuestro país es muy diferente a lo que sucede en el norte y a lo que sucede en el sur. Y al interior de nuestro país incluso hay diferencias cuantitativas y cualitativas muy importantes. No es lo mismo hablar de lo que sucede en Coahuila que lo que está sucediendo en Chiapas. Es bien diferente. Entonces, si generalizamos, estamos cometiendo un error gravísimo. La descentralización se llevó, yo participé en el año 85. Esa descentralización precisamente lo que pretendía era que cada región pudiera tener la solución de sus problemas de salud. No podemos mandar anti-alacrán a Guanajuato, no hay. Claro. Pero en cambio en Durango hace muchísima falta el anti-alacrán. Y compramos todos los medicamentos y los ponemos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, como se hacía antes. Imagínense cuánto se tardaba en irse el medicamento de aquí hasta Tijuana. Está claro, errores está claro. Gravísimos. Por eso pero la pregunta es, ¿faltan médicos especialistas de México? ¿Sí entonces, o no? ¿Faltan médicos especialistas? Pues depende qué es lo que estás pensando como especialistas. Si tú dices cirujanos, ¿hacen falta cirujanos? Sí, hacen falta cirujanos. ¿Para ir al pueblito? No hace falta para ir al pueblito. ¿Por qué? Pues porque en ese pueblito no hay dónde operar. No hay hospitales, no hay nosocomios. Si no hay quirófano. O sea, ¿qué vas a ganar si no hay quirófano? ¿Para qué vas a mandar un anestesiólogo a un lugar donde no hay un hospital? Entonces se tienen que hacer estrategias que son fundamentales. Hay que atender a la población marginada. Claro, yo la vivo. Hay que ir para sentirla. No es lo que te digan ni lo que salga ahí en ciertos comentarios. Hay que ir y darte cuenta qué es lo que está necesitando esa población. Y si hay 1,000 habitantes, pues no se justifica construir un hospital que vale miles de millones de pesos. No se puede. Y además mantener un hospital que no se ocupa es carísimo. Y los especialistas están dedicados a la atención del segundo y del tercer nivel de atención. Pero hay especialidades... ¿Perdón? Sí, pero déjeme interrumpirlo, doctor Gámez Matuk. La explicación que nos da es impecable. Nadie puede estar en contra de ella. Pero aquí la discusión es, el gobierno de la República saca una convocatoria, aplican algunos, pero otros tantos se quedan vacantes. Y eso demuestra, según argumenta el gobierno, que hacen falta médicos especialistas porque no quieren ir los Gámez Matuk al pueblo más alejado del país. ¿Qué contesta ante eso, don Arnulfo? Créame que yo trabajé y trabajo todavía en los pueblos. Pero, ¿qué sucede? Que te ofrecen plazas de 4 meses. ¿Cómo vas a dejar tú tu trabajo que tienes en la actualidad para ir
a trabajar 4 meses y no es cierto que te van a pagar más. El salario es exactamente el mismo que lo que recibe cualquier médico en cualquier lugar. Esas fueron las ofertas. Entonces, no se cubrieron las plazas, pues porque era absurdo que mandaras un especialista en cardiología a una comunidad donde no hay ni siquiera el electrocardiógrafo. Y en otras palabras, don Arnulfo, si hubieran aumentado el salario y fuera una contratación de 2 años, por ejemplo, ¿sí hubiera habido vacantes? ¿Seguro? Mejor dicho, ¿hubiera habido aspirantes a esas vacantes? Indudablemente. De hecho, el desempleo de los médicos es también muy grande. ¿Por qué? Porque no hay contrataciones en el sector público. Hace ya bastantes tiempo no hay contratacionciones. Las bolsas de trabajo están cerradas. Ahorita el seguro abrió por esta cuestión de que van a atender a la población de zonas marginadas, pero van a atender a las zonas marginadas con médicos especialistas, que es una catástrofe. Deben de atenderlos los médicos, a lo mejor con especialidad en medicina familiar, con especialidad en salud pública, con especialidades de los problemas de salud que hay en esas comunidades, y hacer sistemas de comunicación para poder trasladar al paciente que lo amerite a las zonas en donde estén los hospitales. Sí, don Arnulfo, le hice una pregunta a la doctora Medel, que fue la presidenta de la comisión de la Cámara de los Diputados en la pasada legislatura, y no me quedó muy clara a mí, a este reportero, la respuesta. ¿Usted, don Arnulfo, puede ir a trabajar como médico a Estados Unidos? No. ¿O un médico estadounidense puede venir a atender pacientes en México? Eso no existe. En ningún país del mundo, bueno, no conozco los africanos, pero ningún país del mundo acepta que venga un médico de otro lado. ¿Por qué? Porque los problemas de salud de un país son diferentes a los de otro país. Y entonces, si tú quieres ir a trabajar a Estados Unidos, tienes que hacer 3 exámenes, y si los llegas a aprobar, te dan la oportunidad de probarte en el 4º examen, y eso te lleva años, no son días, son años. Y si los apruebas, puedes trabajar allá en Estados Unidos. Igual sucede en los países de Centroamérica. Unos dirían, ¿por qué Centroamérica la despreciamos? Al contrario, resulta que yo fui jefe de enseñanza y recibí médicos cubanos que vinieron aquí a atender población. Y cuando la epidemia de influenza vinieron y no sabían cómo atender. No sabían. No es cierto que son gente súper brillante. Son brillantes, claro que son médicos, son estudiantes, estudiaron y trabajaron en su país con sus problemas de salud de sus países. Nuestro país no es igual. Si nuestra comida principal es el chile y los frijoles, son la esencia de los platillos, y es incluso reconocida la comida mexicana. Bueno, pues resulta que hay países centroamericanos que los frijoles los rechazan. Es como basura. Somos muy diferentes en muchas cuestiones de salud, porque nosotros, si comemos tortilla, chile y frijoles, tenemos un abasto de vitaminas y de nutrientes que son bastante positivos. El gobierno de la República, el gobierno de la República viola la ley al contratar médicos totalmente, que no tienen una cédula profesional mexicana. Así es, por eso la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, todas las academias se lo refutaron. La Constitución no dice vamos a atender, no, dice todo mexicano tiene derecho a la protección de la salud. Eso dice el 4º constitucional. No dice nada de cómo lo atiendan. Quien lo atiende es la Ley General de Salud. Esa Ley General de Salud establece precisamente ahora sí los parámetros, y uno de los parámetros está precisamente quiénes son los que pueden atender. Ninguno de los médicos que no somos cirujanos, que no podemos ir a operar a uno. No existe eso. El título hace años decía médico cirujano, pero no eres cirujano, no sabes operar. Entonces la ley así lo establece. Todos los que somos especialistas tenemos que certificarnos. Todos los médicos mexicanos nos tenemos que certificar los especialistas. Y nos certificamos
en los consejos y en la Academia Nacional de Medicina. Y no es fácil pasar, no es fácil pasar. Doctor Gamis Matuk, le agradezco de verdad estas respuestas. Para concluir y cerrar, la solución es que para poner una zanahoria, permítame el término coloquial, sí, a los médicos que sí hay y especialistas que sí hay en México para ir a las zonas más alejadas del país, se requiere mejor salario y contratos más largos. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo resumo bien? Y condiciones para trabajar. Porque también la cuestión de la seguridad, ahorita quiere usted contratar a alguien para ir a las zonas de donde está el narco, pues oiga, cualquiera de cualquier especialidad, cualquier área, pues es retención. Hubo asesinatos en Durango de médicos por ser médicos, nada más por ser médicos. Hace 2 años mataron a pasantes allí en Texcoco, aquí a la vuelta. ¿Por qué? Porque no hay medidas de seguridad. Entonces, hay que buscar algo integral y hay que trabajar con la gente que sabe para realmente tener el diagnóstico. Y en base a ese diagnóstico, si hacen falta traer médicos de otro lado, qué bueno, si no estamos peleados nosotros, los cubanos, les digo, aquí han venido miles de cubanos a prepararse y muchos mexicanos han ido a prepararse allá a Cuba. Estos son los intercambios de sociedades afines, pero no las imposiciones y tratar de resolver poniendo cirujanos en donde no hay quirófanos. Doctor, gracias de verdad por participar en este espacio de reflexión, de apertura, de debate, y le mando un saludo respetuoso. Gusto en saludarle. El abrazo sincero a la población sobre todo. Gracias, un abrazo sincero para usted, el doctor Arnulfo Gamis Matuk. Regreso, ¿tiene algo que decir? Seguramente mucho, no se quede callado. @Gustavo Rentería, sígame en Twitter. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Bueno, las redes, hay que decirlo, están encendidas. Unos televidentes, seguidores de Libertas, a favor de la decisión del presidente y otros verdaderamente en contra, ¿no? Hay algunos comentarios, yo llamo subidos de tono por las ofensas, pero es un debate nacional, ¿no? Sí hacen falta médicos, aquí en mi tierra no hay médicos, es un rollo y a mí no me importa que sean rubios, bajos, chaparros, gordos, ¿no? Y menos la nacionalidad, no es un tema de ideología. Y en otro lado es una locura lo que está pasando, o sea, que el gobierno de la República promueva que gente que no tiene cédula profesional en México puede ejercer, ya lo explicaba el doctor Gamis Matuk. Los dos primeros participantes a favor abiertamente de la decisión del presidente y ya escuchamos a un tercero y vamos a ver qué opina Jaime del Río, médico, por cierto, con un alto grado de especialidad y da clases en el posgrado. Entiendo que en la Universidad Nacional, ¿verdad, mi querido Jaime? En la UNAM, así es, Gustavo. En la UNAM, nuestra querida UNAM, y pues atiende en el Hospital Español, un hospital privado. Jaime, ¿cómo has estado? Bienvenido, doctor. Buenas tardes, noches. Gustavo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en tu espacio. Saludo a todos tus radioescuchas y televidentes. Sé que has seguido desde el principio el programa en el aparato televisor. ¿Qué opinas de este debate? Que, bueno, está bueno en redes y ha encontrado, inclusive me platican aquí a familias, ¿no? Frente al aparato televisor, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Tú qué opinas de todo esto? La decisión del presidente de traer médicos y en particular cubanos, porque no hay médicos especialistas suficientes, es culpa del neoliberalismo y del PRIAN y del PRD. ¿Qué opinas, Jaime? Sí, vaya, bueno. Al principio, igual que la gran mayoría de los colegas, de mis amigos, pues fue un sentimiento negativo, un sentimiento de enojo, porque pues no daba cabida que se diera esta petición, ¿no? De traer médicos de otro país para cubrir esta necesidad. Después lo fui sopesando y estoy de acuerdo, Gustavo, contigo acerca de que aquí lo que tenemos que poner en el centro es a la población, al sujeto, a las personas que viven en comunidades lejanas o muy lejanas y que no tienen acceso a estos recursos de salud.
Entonces a mí no me importa tampoco si viene un europeo, un francés o del país que sea, de la nacionalidad, pero siempre y cuando si va a cubrir esta necesidad de atención de los pacientes que viven en este tipo de situación, en una situación de marginación. Sin embargo, esto no quiere decir que yo esté a favor. Hay muchas bemoles, hay muchos puntos para discutir, y uno de ellos ¿Cuáles, Jaime? Aquí viene el primero. El primero, naturalmente, hay una falsa creencia que dice que la salud en Cuba y los médicos cubanos son los mejores del mundo. Y yo me atrevo a decir que eso es falso. Los médicos mexicanos son de los mejores del mundo, ¿sí? Porque con poco hacemos mucho. Y nos hemos comparado con médicos de otros países, y vamos a poner, no tan lejos, vamos con nuestro vecino del norte, un médico americano y un médico mexicano. Pues el médico mexicano con menos hace más. Y por eso son médicos muy queridos y respetados también, y hay muchas colaboraciones. Ahora entonces me pregunto, o le pregunto al gobierno federal, ¿qué necesidad hay de traer a médicos de otro país si en este país hay recursos suficientes para atender esta necesidad? Pero la explicación que dan, Jaime, es de que no quieren ir. Es decir, a ver, aquí viene el otro problema. En el hospital español que ir a dar consulta a la zona montañosa de Guerrero, por citar un ejemplo. Y además, hay que decirlo, Jaime, ganas mucho menos que trabajando en la consulta privada, que trabajando como empleado del IMSS, por citar un ejemplo, ¿no? Naturalmente, y para todas estas personas que van a decir lo mismo, también les quiero decir que trabajo en el sector público, en un Instituto Nacional de Salud, del cual voy a omitir su nombre porque nos han pedido que todas las entrevistas las hagamos a título personal. Pero conozco el sistema de salud, he trabajado en los últimos 18 años en el sistema de salud público, y combino mi actividad con el medio privado. ¿Y por qué lo hago? Pues porque definitivamente no hay el ingreso que yo percibo en el sector público no me es suficiente para cubrir todas mis necesidades, ¿no? O sea, y eso no tiene ningún crimen, no es ningún pecado. Yo creo que todos buscamos mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, sí, bueno, pero lo conozco bien. Tu caso es muy plausible. Das consultas seguramente en la mañana en el sector público, tienes consulta privada, etcétera. Pero y das clases en la UNAM, como puedes dar clases en la Anáhuac, en la Salle o en cualquier otra universidad privada. Pero aquí la discusión es, si no hay médicos especialistas suficientes que quieran ir a las zonas más apartadas, dice tu colega, el doctor árabe, por cierto, de descendencia libanesa, que aumenten los sueldos allá, que den condiciones de protección para que no te mate el narcotráfico y que te den un contrato mayor. ¿Esa sería la solución, Jaime? ¿Coincides con tu colega? Definitivamente sí, y me pongo a pensar lo siguiente. Ya llegaron los primeros 50, 150, hasta 500 médicos cubanos que van a traer en la primera etapa. Y entiendo que es un programa piloto en el estado de Nayarit. Bien, vamos a ver cómo funciona, excelente. Y aquí viene el otro punto importante. Estamos trayendo médicos que no están certificados. Hay colegios mexicanos que son muy estrictos para certificar a los médicos mexicanos, y si no cumples con ciertas normas, criterios, te mandan a hacer un examen, y si no lo pasas, pues tu certificación y tu licencia corre riesgo. Entonces, ¿cómo es posible que traigan a personas que no están debidamente certificadas y que con un cursito básicamente administrativo los pongan a trabajar? ¿Quién está avalando a estos médicos? Si yo quiero ir a otro país, a Estados Unidos o a Europa, me van a pedir que me certifique y que cumpla con todas las normas y los criterios para que yo pueda atender a la población de aquel país. Porque no debemos nuevamente de poner en riesgo a nuestros nacionales, a la población. Una pregunta de otra manera, Jaime del Río. Estoy platicando les recuerdo, un médico que da inclusive clase en el posgrado de la máxima casa de estudios en materia de medicina, en materia de los galenos. A ver, Jaime, ¿cómo resolver el problema entonces? Yo te pregunto a ti, te manda llamar el Estado de Salud,
te invito a un cafecito o unos tamales de chipilín el presidente en Palacio. A ver, Jaime, ¿cómo le hacemos? Porque no tenemos médicos especialistas en la montaña de Guerrero, en la zona yaqui de Sonora, en la zona más apartada de Veracruz, y donde no entra nadie, ni la policía, en Tamaulipas, pero también hay enfermos en Tamaulipas donde está el narcotráfico y en Michoacán. ¿Cómo le hacemos? Pregunta López Obrador a Jaime del Río. ¿Cómo le haces? Pues a ver, señor presidente, diría, lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad del médico, del personal médico que viene a estas regiones, a estas comunidades que están cooptadas por el crimen organizado. No es posible, señor presidente, no es posible, secretario de Salud, que a los médicos cubanos le pongan la Guardia Nacional para cuidarlos y les den además casas para vivir, y a los médicos mexicanos pues les den nada más la bendición, ¿no? Ahí está una gran diferencia. Segundo lugar, ningún contrato que haya hecho el gobierno mexicano con el gobierno cubano es transparente. No sabemos cuánto le pagan y cuánto es ese dinero que recibe el gobierno cubano llega finalmente a manos de las familias y a manos de los médicos cubanos. Desgraciadamente los médicos cubanos aquí son víctimas también, porque ni ellos tienen la culpa, muchos de ellos a lo mejor ni quisieran venir, y también son presas de un sistema que de alguna manera, un sistema que es absolutista, que los manda y que los utiliza como moneda de cambio. O sea... Y Jaime, por razones de tiempo, te hago esta pregunta concreta. Si fueran médicos italianos, ingleses, españoles o alemanes, ¿dirías exactamente lo mismo? Totalmente, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ok, pues Jaime, receta por favor ese chamaco que tiene tos seca y te mando un fuerte abrazo. Gracias, aquí me agarraste en la consulta, pero con mucho gusto estoy aquí para lo que necesites. Es un honor que acepte un médico que en medio de su consulta haya platicado con nosotros, pero creo que es fundamental la discusión y te abrazo con afecto y mucho cariño, Jaime. Gracias, doctor. Gustavo, un abrazo y un saludo a todos. Gracias, y bueno, a curar ese chamaco. ¿Y usted qué opina de este debate? Yo lo invito a que siga participando en @GustavoRentería. Corra la voz, este programa se va a repetir el próximo lunes a las 11 de la noche, claro, a través de la multiplataforma de Mexiquense Televisión, la agencia mexiquense de noticias, emisora piloto, 34.2 abierto digital. Nos vemos el sábado. Pásela bien, adiós. Yo soy Gustavo Rentería. Buenas tardes, noches.